Hermanos y amigos, una vez más, con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder reunirnos mediante este medio virtual. Hacemos siempre nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Amén. Hoy día tratamos el tema: la siembra y la cosecha es el método de Dios. La siembra y la cosecha es el método de Dios. Dios mandó que la tierra, con su potencial productivo, dieran vida al reino de las plantas. Dice la Biblia: según su género. La ley es de la genética divina. Se impusieron al mundo vegetal y Dios lo ha elegido para el planeta Tierra, y será así mientras exista la Tierra. Vamos a ver en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Como preparación para el surgimiento de la vida animal y humana, Dios proveyó un abundante suministro de alimentos. La enseñanza bíblica constante es que se cosecha lo que se siembra. Y estos textos bíblicos es una de las leyes fijas de nuestro Creador. Y todo produce según su especie y la semilla que habita en cada uno de nosotros. Si usted, por ejemplo, da amor, puede cosechar amor. Ahora, si usted es conflictivo con su prójimo, cosechará más conflictos en su vida. Así es. Entonces, los conceptos generales de hierba verde y árbol de fruto engloban todas las plantas, arbustos y árboles. La referencia que nos da a nosotros en la palabra de Dios referente a semilla y género indican que el reino vegetal continuará reproduciéndose. Por eso Dios envió su palabra, y así el reino de Dios actúa de esta forma. Veamos lo que nuestro Señor Jesucristo decía acerca del reino. Marcos capítulo 4, versos 26 al 29. Marcos capítulo 4, verso 26 al 29. Amén. Dice la palabra de Dios así. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo,
porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús, nuestro Señor, dijo que usted debería plantar la semilla. La segunda parábola del reino que registra el apóstol Marcos es la tierra que espontáneamente produce. El aspecto del reino que se considera es el aspecto espiritual presente, tanto en su realidad interna como sus manifestaciones exteriores. Este reino se extiende con el acto de sembrar la semilla de la palabra. La razón de que la tierra produzca fruto de suyo automáticamente es que la semilla posee vida, que al hallarse en el medio adecuado de crecimiento, la característica del actual reino espiritual de la gracia, tal como esta parábola la presenta, es en razón de su propia naturaleza. El mensaje del Evangelio del Señor, cuando se siembra en el corazón del hombre, espontáneamente produce crecimiento y fecundidad. Por eso hay que recordar que esta parábola acerca del reino de Dios, narrada únicamente por Marcos, revela el crecimiento espiritual. Es un proceso continuo, un proceso gradual que culmina en una cosecha de madurez espiritual. Podemos entender el proceso de crecimiento espiritual comparándole con el lento pero seguro crecimiento de una planta. El ser humano es responsable de sembrar el mensaje de reino, pero solo Dios puede garantizar el resultado. Hay que hablarla con la boca. Cuando usted le dice, es una semilla y va hacia el interior del espíritu humano, y es ahí entonces donde comienza a crecer y producir. Número 1, plante la semilla. Plante la semilla. Una semilla nada produce a menos que usted la plante. Y cuando usted la planta, produce una cosecha. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. Lucas capítulo 17, versículo 5 y verso 6. Dice así la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La petición de los discípulos era sincera. Querían tener la fe requerida para poder perdonar, y de esa manera tan radical. Sin embargo, Jesús no le dio una fórmula para aumentar su fe, porque lo importante no es cuánta fe tiene uno, sino cuán genuina es. Preguntamos, ¿qué es la fe? Es la confianza plena en Dios y la lealtad inconmovible a Él, que resulta en la disposición para hacer su voluntad. La fe no es algo que usamos para impresionar a los demás, es la obediencia total y humilde
a la voluntad de Dios. Es la disposición para hacer lo que Él nos ordene. La clave es una fe que confía en nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, cuando usted planta unas semillas casi invisibles al principio de su germinación, una pequeña semilla de mostaza, primero comienza a desarrollar debajo del suelo y luego por encima. De manera similar, una persona ve pequeña, una persona ve en la cual el mensaje de Dios llegó a su corazón y comienza a desarrollar una fe genuina en nuestro Dios, echará raíces y crecerá. Muchas veces los efectos de la fe en una persona son graduales e imperceptibles, pero está pronto para producir grandes resultados y desarraiga el corazón otras lealtades que compiten muchas veces con ella. No necesitamos más fe, basta tener una pequeña semilla de fe, siempre y cuando esté viva y en crecimiento. Amén. Hasta la fe de el tamaño de un grano de mostaza puede lograr grandes maravillas. El sicómoro tiene pues un amplio sistema de raíces profundas que le permite vivir por lo menos unos 600 años. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La palabra de Dios dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, la palabra de Dios debe de estar dentro de nosotros. La palabra de Dios es efectiva cuando se planta en el corazón. Cristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en sustituto de los pecadores, de llevar sobre sí el castigo por el pecado de ellos. El propósito de esa muerte expiatoria fue que los creyentes quedaron completamente libres de la culpa de poder y de la influencia del pecado. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad. Abrieron el camino por el cual se pudiera volver a Dios conforme a la justicia y recibir la gracia para poder llevar una vida justa delante de Él. Pedro recuerda a sus lectores que Jesús lo hizo por ellos. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Da a entender que la muerte de Cristo fue más que un ejemplo. Si participan de su cruz, participarán de una vida triunfal. Y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. Esto es llamado sacrificio sustitutivo. El Señor expresa dos grandes secretos de fe. La fe es como una semilla o funciona como una semilla y ustedes la plantan cuando la hablan. Número 2, hable las palabras correctas. Hable las palabras correctas. Marcos,
capítulo 11, verso 23. Marcos, capítulo 11, versículo 23. La palabra de nuestro Dios dice así, Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La ilustración de echar al mar una enorme montaña es un ejemplo extremo. Ese es el sentido. Teniendo fe en Dios, se puede conseguir lo imposible. El tipo de oración que mueve montañas es la oración que pide que el reino de Dios sea fructífero. Dios contestará sus oraciones. Usted debe ser un creyente. No debe de guardar rencor en su corazón con otra persona. No debe de orar por motivos egoístas. Y su petición debe ser para el avance del reino de Dios. Entonces, para orar con eficacia, debe de tener fe en Dios. Santiago, capítulo 1, verso 26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree religioso, lo que cree será en vano. Si no cuida su manera de hablar, y hay muchos que no refrenan su lengua. La palabra religioso significa dado a observancias religiosas. En este contexto se refiere a la asistencia al culto, a otras prácticas religiosas, tales como oraciones, tales como limonas y ayuno. El que es culposo o escrupuloso en estas prácticas, pero no domina su hablar, en la vida diaria se engaña. ¿Y su religión qué cosa es? Vana. Una lengua fuera de control y un corazón engañoso son el resultado de una religiosidad vacía. La verdadera religión se expresa en la vida diaria, como lo pone de manifiesto la pureza de la conversación, el amor y el carácter. Muchos, cuando inician su vida cristiana, tienen fe, pero si creen en todo lo que dice las redes sociales o la televisión, entran en problemas, porque el diablo les puede robar lo que ya tienen. Y es así como más tienen fe en la depresión que en la vida próspera. Recuerden, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Algunos dicen: yo creo que nunca podemos salir adelante. ¿Sabe? El enemigo de nuestras almas actúa con las palabras pronunciadas por usted. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que decimos. Si habla usted correctamente la palabra de Dios, produce una fuerza llamada fe en su espíritu. La fe en Dios y en las Sagradas Escrituras vienen por oír la palabra de Dios, y el temor viene por escuchar las palabras de Satanás. Las palabras son muy importantes. Las palabras son semillas que se siembran, y usted la planta y producirá una cosecha. Así es que la decisión
es suya. No se rinda. Siga sembrando la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.